Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Sarmiento, soy médico internista y hematólogo y trabajo en el programa de trasplante hematopoyético y de precursores sanguíneos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y doy gracias por la invitación al Foro Nacional del Cáncer y a sus auspiciadores para poder transmitir esta información que es bastante relevante. Para partir, es importante que tengamos algunas definiciones, puesto que queremos ahondar un poco en estas condiciones y cómo se ha afectado el tratamiento o sus diagnósticos durante la pandemia. La leucemia aguda es una enfermedad que afecta a la célula madre progenitora de la sangre y que esto traduce en que no se forme la sangre de forma adecuada y se lleva a una insuficiencia en la fabricación sanguínea. Y el trasplante hematopoyético es una terapia dirigida a reemplazar esta formación sanguínea defectuosa, ¿ya? Así que con esos dos conceptos vamos a ir avanzando gradualmente. Y tener presente que la leucemia aguda es una enfermedad catastrófica y el trasplante también es una terapia muy intensa que precisan que tengamos claros algunos conceptos. Esta lámina a mí me permite dar pie a explicarles cómo es la formación jerárquica sanguínea, ¿vale? La célula multipotencial progenitora hematopoyética es una célula que está ubicada dentro de la médula ósea y esa célula tiene la capacidad de generar toda la formación sanguínea, ¿ya? Esta célula inicialmente se divide en la progenitores linfoides que van a llevar la formación de los linfocitos B, linfocitos T y las células natural killer, y que si uno lo llevara como una traducción un poco simple sería los generales de un ejército de defensa. Estos son las células que tienen la memoria ante bichos o ante agresiones de microbios hacia el organismo y tienen la capacidad de reconocer hacia posterior y defender el organismo. Las células B son las células que después traducen en formación de anticuerpos, las células T son células de memoria o de destrucción y las células génicas que tienen un sinnúmero de funciones inmunológicas. Entonces, esta célula multipotencial se divide en este progenitor linfoide que lleva a la formación de estas células y en un progenitor mieloide que forma el otro grupo de células sanguíneas donde están finalmente formadas las plaquetas, los glóbulos rojos, las células mastoides y las otras células de inmunidad innata como son los neutrófilos, los macrófagos, los eosinófilos, que son células de alergia, monocitos y basófilos. Todas estas son células que cuando uno las lleva al correlato mismo del ejército son células más de ataque inmediato más que de memoria. Y estas células suelen estar comandadas por la memoria que inducen estas células de memoria, justamente, valga la redundancia. Entonces, desde el punto de vista didáctico, si yo trazo una línea en este punto, todas las afecciones que dañen la célula pluripotencial en este punto van a traducir en una insuficiencia de formar todas las células maduras. Los primeros hematólogos cuando descubrieron esto, hace 100 o 100 años atrás, se dieron cuenta que las personas que tenían una disminución en la maduración sanguínea tenían enfermedades agudas y estas enfermedades agudas se llamaron agudas porque los pacientes se morían muy rápido. Y esto traduce en que son urgencias, dado que si esta célula multipotencial se daña, la formación del resto de sangre normal se pierde, ¿ya? Y una persona sin sangre adecuada pues no tiene condiciones vitales. Contrario es si el daño en la formación sanguínea se da hacia abajo. Y aquí se habla de enfermedades crónicas. Entonces, si hay una enfermedad que afecta a estas células, se habla de los linfomas. Si hay una enfermedad que afecta a estas células, se habla de las anemias o los síndromes proliferativos. Y en este caso se habla de otro tipo de condiciones crónicas llamadas leucemia mieloide crónica o leucemia linfoblástica crónica. Pero en el fondo, la discriminación del daño entre agudo y crónico se correlaciona entre lo precoz del daño y la formación sanguínea y también se asocia con el desenlace clínico. Entrando en el tema del trasplante hematopoyético, hay dos tipos de trasplante. Uno es el trasplante autólogo, que es el trasplante que se da el mismo individuo y que sirve para algunas condiciones en las cuales podemos hacer un reset del sistema inmune y se basa en que sacamos sus células madre por medio de estrategias adecuadas, las guardamos y el paciente recibe una quimioterapia para controlar su enfermedad de base y después se le vuelven a reinfundir sus células madre. Este es el trasplante autólogo, que sirve para algunas condiciones, sobre todo crónicas. Y el trasplante halogénico es el mismo concepto, pero las células se colectan de un donante y se guardan
el paciente recibe su quimioterapia y después se le infunden estas células de este donante. Este tratamiento está dirigido a enfermedades graves como las leucemias agudas, en las cuales queremos reemplazar la formación sanguínea defectuosa del individuo por la de un donante sano. Cuando entramos en detalle sobre la leucemia aguda en Chile, yo creo que vamos empezando a ver los desafíos que tenemos que resolver y en qué trabajar. Y es que si uno analiza la información que hay publicada en nuestra página web del Ministerio de Salud, nos data a una guía que viene del 2010 y donde se nos mencionan esta cantidad de casos anuales nuevos, pero que es una data que está desactualizada a la fecha y que se basa en un recuento que se hizo en el 2007. Entonces tenemos más o menos 14 años de un periodo en el que ha habido mucho avance, ha habido mucho enfermo que ha pasado por este proceso y que en el fondo no tenemos certeza real de cuál es la situación del país. Entonces, eh, esta información que reporta el MinSal en esta guía, pues habla de que es un cáncer infrecuente pero desastroso, que da un predominio en personas jóvenes y que lleva una mortalidad que es súper importante. Aquí está la página del MinSal donde pueden ustedes acceder a profundizar más esta información si así lo desean. Así que como primer desafío en pandemia y sin pandemia es que nos falta registrar de forma actualizada los datos con respecto a estos pacientes y como concepto ideal es juntar la información de prestadores públicos y privados y tener una información real del país. Solemos tener información muy parcializada con respecto a cómo trabajan algunos centros privados o públicos, pero lo ideal es tener una información veraz, homogénea de todo el país y con eso tener certeza sobre la magnitud de esta enfermedad y su daño en el país. ¿Cómo se manifiestan las leucemias agudas? Entonces, estas enfermedades se manifiestan, como les mencionaba previamente, como un síndrome anémico, con fatigabilidad y palidez, con defensas bajas, como leucopenia, y esto traduce el riesgo de infecciones, y con trombocitopenia o plaquetas disminuidas, que lleva a manifestaciones como sangrados de piel o mucosas. Y también hay una manifestación en la que el sistema de coagulación falla y junto con la trombocitopenia se generan sangrados profusos. Esto es una urgencia hematológica. Cuando ustedes vean más charlas sobre este curso que se está haciendo, van a observar información sobre otro tipo de cánceres como cáncer de mama, cáncer de colon, que son más dramáticos aunque las leucemias, pero que el paciente puede tener un margen de espera con respecto a su tratamiento. Las leucemias agudas son urgencias oncológicas y precisan tratamiento urgente. Por tanto, en pandemia no hemos visto un atraso importante en la atención de los pacientes, pero sí hemos visto una restricción en las necesidades de esos pacientes en hospitales. Es más difícil acceder a las camas de terapia, es más difícil acceder a las transfusiones para reponer las células que faltan por infundir. Y hemos visto también una dificultad de los pacientes en acceder a UCIs cuando requieren tratamientos intensivos porque no hay camas. La pandemia ha generado una necesidad imperiosa de pacientes críticos que realmente le han quitado espacio a los pacientes que antes requerían estas unidades. El tratamiento de la leucemia es un tratamiento que está establecido hace más de 40 años con esquemas de quimioterapias clásicos que están ahí descritos con citarabina y daunorubicina, son medicamentos que se usan hace mucho tiempo y que han mostrado tasas de efectividad buenas. No son ideales y lamentablemente muchos pacientes van a morir por leucemia a pesar de las terapias que están descritas acá. Pero afortunadamente hay un desarrollo farmacológico muy relevante con base en el conocimiento más profundo de las enfermedades. Y esta lámina se la muestro solo a modo de ejemplo, puesto que cada vez hay más detección de alteraciones genéticas que son susceptibles de ser inhibidas con distintos fármacos, ¿no? Y esto cambió el paradigma del tratamiento de la leucemia. Hay un sinnúmero de fármacos nuevos que se han ido agregando al repertorio terapéutico y que nos hacen plantear un segundo desafío. Y este segundo desafío es que tengamos presente que hay más medicamentos que pueden llegarse a incorporar en nuestro país y que lamentablemente son de un costo importante y hay que estar atentos. Ahora, los pacientes oncológicos que se infectan con COVID, tenemos presente que tienen mayor riesgo de
de mortalidad. Y ustedes pueden observar aquí en esta lámina que los pacientes que tenían enfermedades de algún tipo, comparado con los pacientes que no tenían condiciones previas, tienen una tasa de mortalidad más alta. Y eso está bastante bien establecido. Y el punto de mayor relevancia es que tienen mayor mortalidad y tienen una estadía más prolongada en las UCIs y en los hospitales. Y esto habla de que realmente no solamente la carga de pacientes sanos que se enferman por COVID, sino también estos pacientes con comorbilidades oncológicas van a tener un mayor problema al sistema de salud. Entonces, como segundo desafío, el que yo quería plantear es que estos altos requerimientos logísticos de los pacientes con COVID nos muestran que hay necesidades no satisfechas y que tenemos este tema de acceso oportuno a la terapia. Las leucemias son enfermedades urgentes que requieren tratamiento y que en un mundo ideal deberíamos privilegiar esquemas de terapia ambulatorios que no requieran hospitalización tan prolongada en los enfermos. Y esto se da de la mano con acceso a fármacos específicos, que cada vez hay más información de que hay fármacos nuevos que pueden ser útiles. Y el otro tema que tenemos que sensibilizarnos todos es que estos pacientes con leucemia precisan terapia transfusional, glóbulos rojos, plaquetas, mucho acceso a banco de sangre. Y los pacientes con COVID han tenido una demanda muy alta de los bancos de sangre. Entonces es muy importante que nos sensibilicemos todos a donar sangre. Condicionemos a las familias a que vayan a donar sangre. Estas donaciones de sangre son realmente oportunidades de vida para los pacientes y que, dadas las restricciones de movilización de la pandemia o el mismo susto de que no nos infectemos, han llevado a que las donaciones sean cada vez más restrictivas. Y eso hay que profundizar y hay que insistir. Las donaciones son vida para estos enfermos. Con respecto a las vacunaciones, sabemos que las personas que tienen enfermedades del sistema sanguíneo tienen una posibilidad de responder menos al estímulo de la vacunación. Recordemos que la vacunación induce que un fragmento del virus o una proteína que estimule defensas antivirales se incorpore al sistema inmune del individuo y generen defensas. Y sabemos que algunos pacientes, como los pacientes con leucemia aguda, mieloide o linfoide, pueden tener una tasa más baja de formación de defensas antivirales, pero igual son respuestas buenas, ¿vale? Igual son respuestas buenas. Entonces es importante tener presente que si bien la vacunación no es la mejor como se puede observar en una persona que sea sana, es igualmente efectiva y hay que promoverla. Esta vacunación hay que promoverla de una forma simple y precisa, hablando de la efectividad de las vacunas y que es muy probable que cada vez requeramos nuevas dosis. Y hay que insistir y promover en vacunación porque finalmente esto es la única estrategia que nos va a permitir superar esto. Los medicamentos específicos antivirales pueden servir para los pacientes graves, pero lo que realmente va a servir para evitar y salir de esta difícil situación sanitaria es promover una vacunación amplia y masiva. Con respecto al trasplante, como les mencionaba previamente, la pandemia ha restringido algunos tratamientos de los pacientes oncológicos, pero no ha sido tan intenso en el área de trasplante y leucemia porque son enfermedades que requieren terapia urgente. Yo no puedo dejar a un paciente leucémico esperando un mes hasta que se desocupe una cama, es una terapia urgente y emergente. Entonces, si uno analiza históricamente la cantidad de trasplantados que se han ido dando en los distintos periodos históricos, esto es un dato del grupo español, ha mostrado que realmente no ha habido mucha variación en cuanto a los trasplantados y que las actividades del programa de trasplante se han mantenido. Y esto habla de que son pacientes que tienen realmente una urgencia y que no pueden diferir su terapia. Ahora, cuando uno analiza la posibilidad de sobrevivir a un evento del trasplante por una leucemia, se puede observar que incluso ha ido mejorando a medida que pasa la pandemia, y es porque estamos todos muy bien claros que las leucemias y los trasplantes son enfermedades y terapias urgentes que no pueden diferirse. Entonces, si uno analiza en perspectiva, la realización de trasplantes en periodo pandémico se ha mantenido afortunadamente y esto ha permitido que los pacientes tengan acceso a una terapia que es eficaz. Y esto es importante tenerlo como un desafío, que es mantener el funcionamiento de las unidades de trasplante necesarias para realizar esta terapia que son urgentes y ojalá aumentar el acceso, que es un gran tema, pero hemos visto y afortunadamente hemos tenido una muy buenas directrices desde el ministerio y desde los agentes prestadores de mantener en funcionamiento las unidades de trasplante, y ahí en el centro como el nuestro se aisló la unidad de trasplante de los pacientes COVID
con el objetivo de mantenerla en funcionamiento y que no tuviéramos bajas del personal de atención de salud por esto. Así que esto es más que un desafío, es como un estímulo positivo a mantener en funcionamiento las unidades de trasplante y de tratamiento de leucemias. Muchas gracias por la información, ahí está mi correo. Yo estoy dispuesto a compartir cualquier conocimiento que pueda yo tener o compartir experiencias con ustedes o resolver las dudas que puedan generarse. Son temas de difícil acceso y a veces requieren una digestión previa de un montón de datos que hay y estoy atento a cualquier cosa que puedan necesitar. Muchas gracias.